Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant. Immanuel Kant nació en 1724. Fue un filósofo alemán de gran renombre y una figura central en la Ilustración. Nació en Königsberg, Prusia, ahora Kaliningrado, Rusia, y pasó la mayor parte de su vida en esa ciudad. A pesar de las limitaciones económicas, sus padres reconocieron el brillo en la mente joven de Immanuel, logrando enviarlo a una de las mejores escuelas de la ciudad. Luego, estudiaría en la Universidad de Königsberg, donde finalmente también enseñaría. Su filosofía empezó cuando se replanteó todo su pensamiento filosófico. Kant afirma que fue leyendo a Hume que despertó del sueño dogmático de la razón. Hasta ese momento, era partidario del movimiento del racionalismo. Kant no se volvió un escéptico, sino que se replanteó desde cero todo el pensamiento filosófico. Esto es lo que hace que Kant sea uno de los mejores filósofos de la historia. Su filosofía se basó en estas 4 preguntas claves. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué es el hombre? El centro del pensamiento filosófico hasta entonces era ¿cómo conocemos un objeto? Debido a la forma de ser de un objeto. Es decir, entre cómo es el objeto y cómo lo conocemos, lo más importante era cómo es el objeto. Sin embargo, Kant considera que lo más importante es la forma de conocer que tenemos nosotros, y esto permite explicar por qué la misma realidad puede ser conocida de formas diferentes. A esto Kant lo denomina la revolución copernicana del conocimiento. El desarrollo filosófico de Kant alcanzó su cenit con la publicación de la Crítica de la Razón Pura en 1781, una obra que se convirtió en el cimiento de la filosofía moderna. En ella, Kant se propuso nada menos que resolver las disputas metafísicas que habían atormentado a los filósofos durante siglos, delineando lo que la razón puede y no puede conocer. La crítica desafió la noción previa del conocimiento y experiencia, estableciendo una distinción entre el fenómeno, lo que percibimos, y el neumeno, lo que realmente es, sentando así la base del idealismo trascendental. Pero el empeño de Kant no se detuvo ahí, siguió explorando la ética en su Crítica de la Razón Práctica, donde examinó la libertad y la moralidad, introduciendo su famoso imperativo categórico. Su tercera crítica, Crítica del Juicio, abordó la estética y la teleología, ampliando aún más el espectro de sus pensamientos. Estas obras conforman lo que ahora llamamos las 3 críticas, cada una un pilar en su extenso panteón filosófico. Además de las críticas, Kant escribió profundamente sobre religión, derecho, historia y geografía, demostrando una mente universal en la verdadera tradición de la Ilustración. Otros elementos fundamentales de su pensamiento es la concepción de la mayoría de edad de la humanidad. Según Kant, con la Ilustración, la humanidad ha llegado a la mayoría de edad. Por lo tanto, ya debe ser ella misma quien decida cuál es su destino. Por ende, ya no tiene ningún sentido que haya sistemas políticos paternalistas, autoritarios, sino que la libertad debe de ser el fundamento del pensamiento político. Su filosofía ética, basada en el imperativo categórico porque es válida para todas las situaciones, e imperativo porque es ineludible, nadie puede escapar de esta ley moral, sostiene que las acciones deben ser juzgadas por su universalidad y no solo por sus consecuencias. Además, Kant abogó por la idea de la autonomía moral y la dignidad inherente a cada individuo. En su ciudad natal se convirtió en una figura casi mítica, conocido por su puntualidad y su compromiso inquebrantable con la rutina diaria. Sin embargo, fue su espíritu aquel que nunca abandonó los confines de Königsberg, que viajó por todo el mundo a través de sus escritos. Hoy en día, la universidad donde enseñó lleva su nombre, y su tumba sigue siendo un lugar de peregrinación para los amantes de la filosofía. Más allá de la academia, la influencia de Kant se extiende al discurso público y privado. Su imperativo categórico sirve como una guía moral en un mundo a menudo desorientado por la relatividad ética, y su apelación a la razón como la luz guía de la humanidad sigue siendo una llamada al optimismo en la capacidad humana para la mejora y el entendimiento.
La influencia de Kant no puede ser subestimada. Su pensamiento se convirtió en la piedra angular no solo de la filosofía, sino también de la modernidad. A través de su riguroso análisis, Kant nos enseñó a cuestionar la estructura misma de nuestro pensamiento y percepción, un legado que continúa desafiando y nutriendo el intelecto humano. Es absolutamente necesario persuadirse de la existencia de Dios, pero no es necesario demostrar que Dios existe. Immanuel Kant.